En esta tarde me gustaría hablar acerca con una pregunta quisiera yo iniciar y el tema que quiero tratar es ¿por qué necesito su presencia? ¿Por qué necesito yo la presencia de Dios? Y bueno, ya hemos orado y hemos cantado esta hermosa alabanza, esta hermosa canción, porque estamos en su presencia precisamente, pues. El Salmo 80, que es el texto que tengo para esta tarde compartir con ustedes, el Salmo 80, en el verso 18 y el verso 19. Ahí leemos así: nosotros no nos apartaremos de ti. Es una promesa que está haciendo quien escribe el Salmo. Dice, no nos apartaremos de ti, dice. Y luego dice, invocaremos tu nombre. O sea, si no nos apartaremos de Dios es porque estaremos en la presencia de Dios. Y dice más, dice, y nosotros, como no nos apartaremos de ti, invocaremos tu nombre. El Salmo lo escribió Asaf. Y luego dice, el verso 19 dice, restauranos, Señor, Dios Todopoderoso. Restaurar es porque algo ha estado destruido, apagado, en desuso. Entonces dice, restauranos, Señor, Dios Todopoderoso. Luego dice, donde quiero hacer énfasis en esta tarde, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y luego dice, y sálvanos. Y yo quiero hablar acerca de por qué necesito su presencia. El final del verso 19 dice, haz resplandecer tu rostro. No sé si usted recuerda una cita bíblica que aparece en el libro de Números, capítulo 24, capítulo 6, y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Es una bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Y luego dice, haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea que estamos hablando del rostro de Dios. Y luego dice, tenga de ti misericordia. El verso 26 dice, Jehová alce a ti su rostro. O sea que estamos mencionando el rostro de Dios, y la razón, pues, de mencionar el rostro de Dios es que si está el rostro de Dios en medio de los hombres, es porque su presencia está en medio de los hombres. Eso es importante en esta tarde para nosotros. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad, un momento, ¿cuánto tiempo duró eso? No lo sabemos, donde la presencia de Dios era plena completamente. No hubo un momento de ausencia del rostro de Dios, de la presencia de Dios, de la faz de Dios en medio de la humanidad. Y dice que Dios se paseaba en medio de este mundo y hablaba directamente con el hombre. O sea, Dios se paseaba en la tierra y conversaba pues con el hombre personalmente, cara a cara. No tenía problema para estar junto al hombre. Dios no tenía problema, no había ningún impedimento, no había ningún obstáculo, no había nada que hiciese división. Y si nosotros por encima miramos la vida de Adán, nosotros conocemos la vida de sacrificio, porque hemos leído la historia del pueblo de Israel. Pues Adán no tuvo que hacer ningún sacrificio. El sacrificio de los machos cabríos, que el carnero, la oveja, la ternera, la oveja, el animal, qué sé yo, el animal que se sacrificaba para Dios. Adán no tuvo problema con eso. Porque como él habitaba en la presencia de Dios, Dios estaba con él permanentemente. Él no tuvo necesidad de hacer ningún sacrificio. Y tampoco tuvo necesidad de orar para buscar la presencia de Dios, porque Dios estaba allí con él. No fue necesario ayunar. Adán no tuvo por qué ayunar. Voy a ayunar para que
llueva, para que no llueva, para que produzca la tierra. Adán no tuvo esa clase de problemas. Esos compromisos, ese dolor en la carne, porque Adán vivía en la presencia de Dios permanentemente. O sea que hubo cosas que Adán vivió que ya nos enteraremos cuando estemos en la presencia del Señor, de esa forma como Dios podía estar en la presencia, su presencia podía estar en medio del hombre, en el Edén, en la tierra, y el hombre pues solamente tenía la capacidad, pues la función de descansar en Dios. Así que la presencia de Dios es su persona. La presencia de Dios es su persona, y esa palabra de presencia se relaciona con la palabra rostro. Repito, la palabra presencia se relaciona con la palabra rostro. Y cuando nosotros buscamos la palabra rostro en el hebreo, nos encontramos con otras palabras, las cuales no mencionaré, pero en el hebreo solamente mencionaré una palabra, panim. Y panim significa cara y rostro. O sea que panim significa su rostro, el rostro de alguien. El rostro es la presencia de Dios. Eso es según la teología de los hebreos. Así que la Biblia dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Jehová, del rostro de Dios. Como Dios estaba en el huerto permanentemente, dice, y Dios los visitó en el huerto, ¿verdad? Y ellos escucharon la voz de Dios, dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Y Dios se dio cuenta que ellos se escondieron. ¿No ves que Dios es omnipresente? En ese tiempo Dios lo llenaba todo. No había un espacio donde no hubiese la presencia de Dios en este universo. Y entonces Dios se dio cuenta que ellos se ven escondidos detrás de unos árboles, y Jehová llamó al hombre. Jehová, Dios, llamó al hombre. Entonces, es en su presencia donde podemos ver lo que Dios hizo, donde podemos ver nuestra imagen, o donde podemos ver la imagen de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, podemos ver la imagen de Dios en nosotros o en quien nos acompaña. En este caso, Eva estaba con Adán. Así que podemos ver entonces dónde se está manifestando la imagen de Dios. Eso fue lo que hacían Adán y Eva. Como Dios dijo que los hizo a su imagen y semejanza, cuando Adán veía a Eva y Eva veía a Adán, pues ellos estaban deleitándose en la imagen que Dios había colocado en ellos, la imagen de Dios. Así que estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo que la palabra de la que estamos hablando, que se escondieron, que la imagen de Dios estaba en Adán y que estaba en Eva. Oiga, la imagen es una sombra. La imagen, cuando usted está a plena luz del sol, ¿verdad?, en el suelo o en una pared o en cualquier lugar, se va a reflejar su sombra. Yo estoy diciendo entonces que una de las definiciones de la palabra imagen es sombra, una sombra. Cuando rendimos culto a Dios, al Señor del cielo y de la tierra, es como entrar en la sombra de Dios. Repito eso, cuando le rendimos culto al Dios del cielo, al Dios de la Biblia, es como que si nosotros hemos entrado en la sombra de Dios y nos convertimos en parte de la imagen de Dios, de esa sombra. No sé si usted recuerda la cita bíblica, que cuando el ángel le aparece a María, le dice, y la sombra del Altísimo te cubrirá. O sea que debajo de la sombra de Dios, dice que, estoy hablando de imagen, ¿verdad? Debajo de la sombra de Dios, nosotros venimos a ser parte de esa imagen que Dios dijo que colocó en el hombre. Eso quiere decir entonces que lo que está pasando en el cielo, si estamos hablando de sombra y de imagen, eso mismo se va sucediendo en la tierra. No sé si usted recuerda que Jesús dijo, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. La voluntad de Dios se hace en el cielo y se hace en la tierra. Cuando Jesús hizo milagros, Jesús dijo, yo solo he hecho o hago lo que veo que hace mi Padre. O sea que yo estoy diciendo acá, ¿verdad?, que la tierra es una sombra del cielo. De hecho, el Edén es un prototipo de lo que viene para la eternidad. El Edén es un prototipo, es una sombra del cielo. Así que el Señor entonces llamó a Adán en ese ambiente espiritual de su presencia, donde todo lo que
había allí, hablaba era de la presencia de Dios, Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán, pues lo único que respondió fue, me escondí. Así que Adán se esconde, y si Adán se esconde, lo primero que pierde Adán, entonces no es el huerto. Lo primero que pierde Adán no son las herramientas de trabajo. Lo primero que pierde Adán en ese momento no es la familia. Lo primero que pierde Adán es la presencia de Dios, porque se escondió de la presencia de Dios cuando Dios estuvo en el huerto. Dice que lo primero que Adán perdió fue la presencia, y lo más importante que había en el huerto, pues no eran las plantas, ni las aves, ni los animales que estaban en el huerto, no era la tierra que Dios le había entregado. Lo más importante que había en el huerto del Edén era la presencia de Dios. Eso era, porque Dios estaba buscando un lugar donde habitar con el hombre, donde vivir. Y sin la presencia de Dios, todos los seres humanos estamos muertos. Eso fue lo que pasó con Adán. Sin la presencia de Dios, pues Adán comenzó a morir. Dice la Biblia, el día que tú comas, tú mueres. O sea que sin la presencia de Dios está Adán muerto, y sin la presencia de Dios, tú y yo estamos muertos. Por eso la cita que leía dice, vuelve tu rostro, no me lo quites, no quites tu rostro de mí y restáuranos. Hay otra versión que dice, dame vida, porque realmente estoy muerto, es lo que dice la Biblia. Así que como la presencia de Dios no está muchas veces en la vida de ciertas personas, entonces la gente busca cierto tipo de manifestaciones, ¿verdad?, para tratar de suplantar, de tener una imagen, o de tener una sombra, o de tener algo que le permite estar cerca de Dios. Y esas son cosas que hacemos. Por ejemplo, hay gente que hace una imagen porque cree que frente a la imagen estará en la presencia de Dios. Eso dista mucho de ser real. Otras personas hacen cosas buenas porque creyendo que haciendo cosas buenas, pues la presencia de Dios les estará acompañando. Otras personas de repente, qué sé yo, los que tienen relación, vínculo con los espíritus, a veces se manifiestan tratando el hombre de tener una relación, un encuentro con Dios, y haciendo sombra para tratar de tener una relación íntima con el Dios que les dio la vida, pues allá en el principio. No sé si usted tendrá conocimiento que a la tierra de Israel se hacen muchos viajes. Yo he oído a gente decir que cuando pisan la tierra se les salen las lágrimas. He oído gente decir que cuando han estado frente a la tumba han sentido una presencia tremenda. He escuchado gente decir que cuando caminaron por el huerto de Getsemaní, por el olivo, cuando han estado en esos lugares, dicen que han sentido algo. Bueno, tratando de tener una experiencia mediante una manifestación de lo sobrenatural. Estuvimos viviendo en Toledo y yo tuve la oportunidad de conocer a una persona, el cual él formaba parte de un cuerpo directivo de la iglesia católica, y él tenía una autoridad tremenda porque él me explicó en ese entonces que Toledo, la antigua Toledo, estaba debajo de la nueva Toledo. O sea que la Toledo por donde transitábamos todos era una Toledo que estaba por encima de las ruinas de la Toledo antigua. Y él me hizo una invitación y me dijo que en alguna oportunidad, cuando yo le dijese, una de estas noches podemos estar en la Toledo antigua, para allá no entra todo el mundo. Pero él me comentó lo que sentía la gente que se metía por esos pasillos y tocaba las paredes y las rejas y una especie de muros que había, que dice que había manifestaciones sobrenaturales en esos túneles en la ciudad de Toledo. Ahora yo cuento eso porque el mundo de los espíritus es tremendo, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos, cuando nosotros ya no sentimos nada, cuando la presencia de Dios está lejos, cuando la presencia de Dios no la podemos percibir, entonces hay algo que nos atormenta.
y que nos perturba. Eso es cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, que nos perturba, que nos angustia, que nos da cierto tipo de temor. Y buscamos experiencias con los residuos de la vida espiritual pasada. Quiero decir que esos muros y esos túneles y esos pasillos y esas rejas en la ciudad de Toledo tienen residuos de una vida espiritual antigua. Los espíritus que se movieron allí, pues, o los espíritus que se mueven en ese lugar, hacen creer a los visitantes que ahí hay cierta manifestación poderosa, y la Iglesia Católica le asigna esas manifestaciones poderosas a la presencia de Dios en la Toledo que está debajo de la tierra. Así que cuando no podemos vivir con el original, entonces mucha gente se conforma con vivir con la sombra, o se conforma con vivir con la copia, o se conforma con vivir con una imagen para tratar de estar, pues, en sintonía con el mundo espiritual, pues en este caso con Dios. Así que en este tiempo, como en todos los tiempos de la historia del hombre, se ha falsificado la presencia de Dios. Yo viviendo en un pueblo llamado Cuba, allá en Venezuela, en Cuba, Cuba, había muerto una niña, y el cuadro que estaba colgado en la pared, dice los que vivían en la casa, pues yo les conozco, dice que el cuadro de la niña que había muerto comenzó a derramar sangre, como llorando, derramaba era sangre, y llamaron al cura del pueblo, y el cura del pueblo fue, miró el cuadro que botaba sangre y se lo llevó para la iglesia. Yo estoy diciendo que se falsifica la presencia de Dios, y se hacen lugares de culto a Dios, pero realmente no es el Dios de la Biblia, sino que estoy diciendo que se le hace culto a una imagen de Dios, o se le hace culto quizás a una sombra, algo que se parece, o se le hace culto a algo que no es real, que no es lo verdadero, sino que es una suplantación. Y eso no solamente lo hacen los impíos, eso lo hacemos también los creyentes. Los creyentes usamos formas, usamos métodos, usamos, qué sé yo, todas las armas que podamos utilizar, todas las herramientas que podamos utilizar. A veces cantamos una canción 2, 3, 4, 5, 6 veces, o buscamos una letra de una canción y la cantamos como sea, desesperados para que la presencia de Dios se pueda manifestar, para poder sentirla. Y a veces decimos, es que lo cantamos mal, si lo hubiéramos cantado así hubiera caído la gloria. Otras veces lo hacemos con una danza, otra vez, qué sé yo, hacemos cosas para que Dios se manifieste, y resulta que lo que estamos es tratando de imitar, pues, en el plano espiritual, la presencia de Dios para sentirnos bien. Que se siente bien cuando hay un movimiento de esa naturaleza, pues el cuerpo, la carne lo disfruta, y vienen las lágrimas y vienen las emociones, y todo el mundo cree que se ha manifestado Dios de una manera poderosa, y resulta que lo que ha habido es una conjunción de confusiones emocionales. Necesariamente no es la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene sus rasgos característicos de ella. No hace falta hacer ningún sacrificio. Yo no sé si usted recuerda cuando el profeta Elías estuvo en el monte Carmelo, y la sacerdotisa y los sacerdotes, para que descendieran sus dioses, gritaron, saltaron, brincaron, se cortaron, hicieron de todo, porque la presencia del Dios de ellos no se manifestaba. Entonces ellos estaban desesperados. El escándalo, el alboroto en la montaña fue bastante fuerte. Así que no hubo tal manifestación, y después pasó el profeta de Dios sin hacer absolutamente nada, sino presentando una ofrenda correcta, una ofrenda adecuada delante de Dios. Pues Dios se manifestó, y ya usted se sabrá la historia. Entonces, no sé si a usted le pasa, para tratar de demostrar un poco lo que estoy diciendo y avanzar en esta tarde, que cuando usted entra a un lugar, si usted va, por decir algo, como el mundo nuestro de la iglesia, si usted entra a la iglesia y están cantando una canción muy alegre, muy dinámica, con mucho regocijo,
pues usted de repente siente algo, y si usted es músico y le toca la batería como Gerardo, pues empezará a mover el cuerpo con la batería, y si es alguien que le gusta la música, empieza a mover la cabeza al son de lo que está escuchando. Su cuerpo va a sentir el efecto de la música, de lo que está sucediendo en ese lugar, pero cuando termina la música se acabó todo. Eso pareciera que fuera, oye, qué tremenda presencia, cuando terminó el culto y ya se acabó la presencia. Y ese fue el problema de Adán, que se le acabó el culto a Adán, se le acabó su culto y la presencia lo dejó. Ahora Adán no encontró cómo hacer más culto. No encontró Adán cómo hacer un culto como el que tenía. No sé cuántos años duró el culto de Adán. La Biblia dice que él vivió 930 años de residuos. De los residuos de la presencia de Dios le duraron 930 años, por decir, desde que nació hasta que murió. Su culto duró eso. Y cuando la presencia de Dios no estaba allá, pues antes de esos 930 años, cuando dejó la presencia de Dios, el rostro de Dios, la cara de Dios, Dios mismo lo separó de él, pues entonces se le acabó su culto, el culto que él estaba acostumbrado a hacer. Así que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que eso no funciona y que necesitamos revelación en este tiempo, porque mucha gente ha perdido el conocimiento, le ha quitado el valor real a lo que es la presencia de Dios. O sea que hasta que no regresemos, nosotros, usted y yo, hasta que no regresemos a la presencia, nosotros no tenemos iglesia. Si la presencia de Dios no está, no hay iglesia. Lo que tenemos es una buena religión, muy bien organizada, muy bien llevada, un buen edificio, buenos administradores, buenos cantantes, buenos músicos, buenos instrumentos, pero sin presencia. Y eso pues es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo babilónico, de esta confusión en la que nosotros estamos metidos en este siglo que nos ha tocado vivir. Así que cuando estamos en la presencia de Dios, pues todo lo que está muerto cobra vida. Todo lo que se muere cobra vida en la presencia de Dios. De hecho, nada muere en la presencia de Dios, porque si la vida nuestra como creyentes está diseñada para vivir en su presencia, pues la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos, que Dios no es un Dios de muertos. O sea que todo lo que está en la presencia de Dios, a la sombra de Dios, eso es para que viva. Y cuando la presencia de Dios cuando se manifiesta es esa gloria, esa presencia, porque la presencia manifiesta la gloria, yo no creo que haya lugar para el aburrimiento. Así que trata de imaginarse ahora esos cultos, esas reuniones donde usted ha estado, donde hay 3 o 4 diciendo y gritando que aquí está la presencia, y usted escucha que dice ahí está, pero usted ve gente sentada, aburrida, prácticamente durmiendo, conversando o haciendo cualquier otra cosa. Cuando la presencia de Dios está. Eso es un absoluto. Cuando la presencia de Dios está, no hay espacio para el aburrimiento, ni para la distracción, ni para otra cosa, a menos que yo, como creyente, pues no le dé valor a la presencia de Dios. Que yo le reste valor a la presencia de Dios, sí, y entonces pues yo me desconecto de ella, no lo que hizo Adán. Me desconecto de la presencia de Dios porque tengo miedo, y entonces yo trato de no tener mucha relación pues con la presencia de Dios. Así que una persona que se desconecta con facilidad de la presencia de Dios, pues es una persona que está destinada a morir lentamente. Nadie se muere así de repente. En la vida espiritual, esa muerte del que se desconecta fácilmente de la presencia de Dios, entonces esa persona pues irá muriendo lentamente. Quizá morirá un día a la vez, poco a poco, algo gradual. Lo que había dejado, pues comenzará a gustarle una vez más. Si había dejado el pecado, pues él volverá, esa persona, a tratar de disfrutar el pecado que había dejado, porque se ha estado alejando de la presencia de Dios. Así que nosotros no podemos estar buscando sustitutos para que la presencia de Dios, o haciendo un montón de cosas que hacemos en la iglesia para que Dios se manifieste, para que Dios haga algo, para que pase un momento maravilloso, a menos que nosotros permanentemente, no estoy diciendo que los 24 horas del día uno está realmente conectado, pero
el mayor tiempo posible de la vida del creyente debe estar envuelto en la presencia de Dios. Yo creo que quien ama la presencia de Dios no se descuida en ese sentido. Y si se descuida, inmediatamente reacciona y trata de abrazar la presencia de Dios que ha descuidado, pues por el tiempo que la haya descuidado. Así que hemos reemplazado muchas cosas nosotros. Hemos reemplazado la fe, hemos reemplazado la adoración. Nuestras canciones tienen que ver cómo nos sentimos nosotros. Cantamos una canción que me haga sentir bien. Cantamos una canción que me toque a mí o que toque a alguien o que toque la sensibilidad de una persona que nos visita, etc. Así que tiene que ver, muchas de las cosas que hacemos es con la satisfacción de nuestra carne. Voy a decirlo resumido, hacemos es lo que nos gusta. Hacemos en el culto lo que nos gusta hacer, pues para sentirnos bien. Estamos bien con nosotros mismos y en la confusión en la que vivimos hoy estamos distraídos creyendo que estamos dándole a Dios toda la adoración mientras lo estamos haciendo. Así que no disfrutamos de un tiempo de calidad cuando hacemos eso, cuando tratamos de sustituir la verdadera adoración. Confiamos en el método, si vamos a hacerlo de esta forma, tú entras aquí, yo entro allá. La espontaneidad en la adoración yo creo que es algo muy importante, que nadie te obliga, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios está presente, nadie te obliga a que tú levantes las manos, tú las levantas de manera espontánea. Nadie te dice, vamos a cantar con todo el corazón, pues el que está en la presencia sabe que debe cantar con todo el corazón. Nadie te impulsa a ti, excepto el Espíritu de Dios, que es el que nos mueve a que nuestra adoración sea sincera y que sea genuina. Así que cuando nosotros hemos sustituido o estamos sustituyendo la presencia de Dios, entonces eso se hace común. Se hace común porque puede ser que tengamos un éxito aparente, un éxito que nos hace sentir bien, de que lo estamos haciendo bien. Y entonces, cuando comenzamos a tolerar eso, va a llegar un momento en que lo que yo estoy haciendo, que no debo hacerlo, es aceptable. Y eso es lo que enseño. Eso es lo que le imparto a otras personas, que lo que no es, lo que está errado, lo que no es verdad, como lo estoy haciendo, se hace aceptable. Así pasa con el pecado. No, pero que esto no es malo. Esto no es malo. Y a veces buscamos a alguien a quien inculpar, decir, porque lo hizo fulano de tal, y él es un líder, él es un pastor, él es un profeta, él es un X, qué sé yo. Y si él lo hace, pues debe ser que es bueno. Y a lo mejor esa persona enseñó que hay cosas que se hacen o que se pueden hacer. Ahorita acabo de leer, antes de salir de casa, acabo de leer que una persona de autoridad coloca, o una persona con nombre, dice, en cuestiones de salvación, todo se vale. Eso no es verdad. Todo se vale en cuestiones de salvación. ¿Qué significa? Que tú puedes hacer lo que sea para que una persona escuche el mensaje de salvación. Eso no es, yo le coloqué allí, yo creo que usted debe explicar este pensamiento, porque habrá muchas personas que van a interpretar esto de una manera equivocada. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo mal, no nos damos cuenta a veces, porque lo hacemos una vez, 2 veces, 3 veces, y eso se hace entonces aceptable. Lo sigo haciendo, pues porque no veo yo que sea malo. Cuando confronto eso con las escrituras es que me doy cuenta del error en el cual hemos caído. Así que, ¿qué pasó en el Edén? En el Edén vieron, porque la mujer vio a la serpiente. Alguien dice que eso era algo místico, mitológico, falso, que no era muy real, que eso era ficticio. Pues si la serpiente era ficticia, Eva era ficticia, el Edén era ficticio, la conversación de Dios, todo tendría que ser ficticio. Y yo quiero decir es que ellos vieron, ellos oyeron a la serpiente, ellos gustaron lo que la serpiente le dio, tuvieron una relación. Yo estoy diciendo esto para decir que en el Edén estuvieron involucrados los 5 sentidos de los hombres que Dios creó, del hombre que Dios puso en el Edén. Los 5 sentidos, su carne, su vida, su espíritu, todo estuvo involucrado en el fallo que tuvieron ellos en el Edén. Y ahora, como los 5 sentidos estuvieron involucrados, pues los 5 sentidos son la carne. Y la carne fue hecha, dice la Biblia, del polvo de la tierra. Y si la carne fue hecha del polvo de la tierra y no tiene la presencia de Dios, entonces esa carne pues es polvo. Esa carne es polvo. Y es polvo, es barro.
Y no sé si usted recuerda que la sentencia que Dios le dio a la serpiente, y que yo tuve que leer eso una vez, 2 veces, 3 veces. Dios le dijo a la serpiente que vas a comer polvo, ¿verdad? Que se arrastraría, pero que comería el polvo de la tierra. Y yo estoy diciendo en esta tarea acá que todo aquel que está lejos de la presencia de Dios está muerto, y si está muerto es carne, y la carne fue hecha del barro, y si es barro pues es polvo, y todo aquel que se aleja de la presencia de Dios pues es alimento para la serpiente. O sea que la serpiente va a degustar un plato de un creyente sin la presencia de Dios. La serpiente va a comer el polvo del cual Dios te hizo. Así que el trabajo del diablo, del enemigo, de la serpiente, es que el creyente quede reducido de un estado de espiritualidad a vivir en la vida de la carne. Y eso es posible. De eso se encarga la religión. Cuando usted no se da cuenta que la gente tiene su religión y la tiene en la carne. Pero una cosa es tener una religión y otra cosa es tener la presencia de Dios. En la presencia de Dios no hay espacio, no hay cabida, no hay lugar para la carne. En la presencia de Dios pues es totalmente distinto. La Biblia dice que cuando Dios habló con Moisés, Dios habló con Moisés y Moisés se acercó, dio unos pasos y Dios le dijo: detente, Moisés, porque este lugar donde tú estás pisando es un lugar santo. Es un lugar santo, o sea, tu calzado no puede tocar este lugar. Y Dios le dijo: tienes que quitarte el calzado para estar en este lugar santo. Bueno, el calzado, lo que sea que estorba la presencia de Dios, tu carne tiene que ser quitada para estar en el lugar santo. Es que hay un montón de cosas que se tienen que quitar para entrar en el lugar santo. Y aquí tendré alguna cosa para decirlo, veremos el tiempo que nos estará quedando para eso. Así que el trabajo del enemigo entonces es destruir la vida espiritual de los seres humanos. En Génesis 3:14 leemos así, que la serpiente come polvo, dice Génesis 3:14, polvo comerás todos los días de tu vida. Así que Eva tuvo un encuentro, Eva tuvo un encuentro cara a cara con la serpiente. Así como tenía un encuentro cara a cara con Dios, Eva tuvo un encuentro cara a cara con la serpiente. Y luego Dios tuvo un encuentro cara a cara con el hombre, con la mujer y con la serpiente. O sea, la presencia de Dios se llegó hasta el huerto y en esa reunión pues Dios dijo a la serpiente: tú vas a arrastrarte y vas a comer polvo. Según de Corintios dice que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus ardides, sus planes, sus artimañas. O sea que el diablo sabe hacerlo. El diablo sabe hacer eso. Y nosotros debemos saber cómo son las serpientes. La Biblia las escribe, dice que son frías, dice que son maquinadoras, el texto que estoy leyendo, que son ágiles, que son astutas, dice la serpiente, era más astuta de todos los animales del huerto, que son inteligentes. Y sabiendo eso nosotros, ¿verdad? Nosotros, teniendo este conocimiento y el conocimiento que Cristo nos dejó acerca del diablo, de la serpiente antigua, del trabajo que vino a hacer aquí en la tierra, pues nosotros tenemos que, como Pablo, no ignorar sus planes, no ignorar lo que pretende. Así que, sabiendo eso, usted tiene que darse cuenta entonces que la serpiente conduce el mundo de los espíritus. La serpiente conduce el mundo de los espíritus. Ha entrado en los hogares, ha destruido familias, ha arruinado la vida de mucha gente que estuvo en los caminos del Señor. Ahora se ha pasado de todos esos lugares a los púlpitos, en las iglesias, y el deseo de la serpiente es envenenar a otros, es destruir las congregaciones. Expulsa su veneno usando burladores, engañadores, manipuladores, falsos maestros, falsos profetas, y Pablo agrega más, y Pablo dice: falsos hermanos, dice, entre ellos yo estuve en peligro. O sea que cualquier creyente sabe que en medio del reino, en medio de la iglesia, en medio de este mundo en el cual vivimos, pues se va a encontrar con esto que acabo de mencionar, el veneno de la serpiente en manipuladores, falsos maestros, falsos profetas y falsos hermanos. Así que hoy más que nunca,
nosotros necesitamos tener la presencia de Dios. Si regresamos un poco al Edén, en el Edén no había enfermedad, no había cáncer, no había úlceras, no había paralíticos, no había ninguna clase de problema. En el Edén solamente había la presencia de Dios y eso era suficiente para que ellos vivieran pues felices y en descanso. El trabajo vino a traer cansancio a Adán. Así que hoy en la iglesia eso es lo que vemos. ¿Cuál es la iglesia? Pues la iglesia que conocemos, en el caso de nosotros conocemos la iglesia Ministerio Abba Padre, pero lo que nosotros conocemos de la iglesia, los libros que leemos, la literatura que nosotros guiamos, dicen que hay un peligro inminente por la ausencia de la presencia de Dios en los medios cristianos. David dijo en el Salmo 51, porque había fallado, así como falló a Adán, David dijo: crea en mí, oh Dios, Salmo 51, y verso del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso, entro aquí para decir que la única manera de que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios en medio de este caos y esta confusión que reina es que nosotros miremos nuestro corazón. Miramos el corazón, ¿qué hay en el corazón? Entonces dice el Salmo 23 y verso 6, dice que si algo anhelaba David, si algo añoraba David era la presencia de Dios y estar en los atrios de la casa de Dios. Dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso lo dice David después que le ha dicho el Señor: límpiame, purifícame, santifícame, borra mi pecado, aparta lo que yo he cometido y yo quiero, pues, exactamente, yo quiero vivir en tu presencia. Yo leo un pasaje que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud es que no falta absolutamente nada. Solo eso puede conseguirse en la presencia de Dios. Entonces he dicho que presencia significa rostro y que presencia significa cara. En el libro de Apocalipsis 3:20, más o menos se nos enseña en qué condición puede estar la iglesia cuando el dueño de la iglesia tiene que estar tocando la puerta fuera de la iglesia. Dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Está fuera de la iglesia. La iglesia que menciona el libro de Apocalipsis dice que Jesús está en la parte de afuera tocando. Y yo comentaba hoy en casa, tocando, y esa no es su casa. Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces Jesús está en Apocalipsis tocando por la parte de afuera de la iglesia para que le dejemos entrar. Y si Él está haciendo eso es porque hemos dejado entrar sustitutos en la iglesia. Hemos dejado entrar falsedades en la iglesia. Hemos dejado entrar copias en la iglesia. Hemos dejado entrar en la iglesia lo que no es genuino, lo que no es original. Y eso nos tiene en este tremendo problema. Yo no sé dónde estábamos nosotros cuando todo esto comenzó a suceder. No sé. Entonces, ¿Dios qué hace? Cuando usted abre el libro de Hebreos, ¿verdad? Que el libro de Hebreos capítulo 6, que habla, capítulo 11, que habla de la gente, de la gente de fe. Allí no mencionan a Adán por ningún lado, porque es que Adán no necesitó la fe. Allí hablan a un hijo de Adán. Y el primero que se menciona es Abel. Óigame, ya están fuera del Edén y ya no hay presencia. Ahora Dios trabaja con Abel. No sé en qué tiempo lo hizo ni de qué manera lo hizo. Estuve leyendo unas hojas acerca de Abel y dice que Abel tuvo que recordar la promesa que Dios le dio a sus padres, porque se la comentaron los padres. Tuvo que recordar el tiempo que vivió en el huerto, pero además de eso Abel se deleitaba mirando las cosas de Dios. Dice el que escribe el libro que la fe fue desarrollándose en Abel, pero la Biblia me dice que la fe es un don de Dios, es un regalo. O sea que Dios le dio un regalo, y yo anoté aquí algo de Hebreos 11 que me preocupó un poquito, pues porque nosotros debemos saber esto. En Hebreos 11, óigame, como estamos viviendo por fe, ahora debo creer que es cierto lo que espero. Antes no, yo no tenía que estar creyendo nada. Si yo estoy en el huerto, yo no creo nada, no espero nada, todo está allí. Según Hebreos 11, debo estar convencido de algo que yo no veo. Y Adán lo veía todo. En la presencia se veía todo. Ahora en la fe yo debo estar convencido de
de algo que yo no veo. En la fe yo debo dar por fe. Abel y Caín trajeron la ofrenda. Dice la Biblia que Abel la dio por fe. Entonces en Abel se desarrolló esto que estoy diciendo en Hebreos 11. Le dio a Dios su mejor ofrenda por medio de la fe. Debo tener fe para obedecer, en Hebreos 11. Y antes era fácil vivir en la presencia de Dios para Adán y obedecer sin tener fe, porque Adán nunca tuvo fe. Así que por la fe debo dejar Egipto, por la fe debo dejar el mundo, por la fe debo celebrar la Pascua, y Adán no celebró Pascua, no tenía necesidad de celebrar Pascua. Por la fe debo alcanzar las promesas, pues Adán no tenía ninguna promesa. Ahora le toca a uno como creyente en este tiempo utilizar la fe, aferrarse a la fe para alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. Por la fe debo dar buen testimonio. Adán no se preocupó por tener buen testimonio porque él vio en la presencia de Dios y tenía una vida completamente santa. Por la fe debo agradar a Dios. No había preocupación en cuanto a eso. Y por la fe debo creer que Dios existe. Es que no lo veo, debo creerlo por la fe. Eso es lo que me dice Hebreos capítulo 11. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Pero cuando yo voy a Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Ya eso lo han enseñado los maestros de la escuela, del ministerio. Necesitas encontrar la verdadera riqueza, dice la iglesia de Apocalipsis. Necesitas encontrar la verdadera riqueza. Dice, cambiar tus vestiduras por vestiduras blancas, para que estés vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y necesitas colirio para ver. Yo estoy diciendo eso porque nosotros hemos perdido la visión. La fe, oiga, la fe requiere obra. Yo necesito visión para poder recobrar la fe. Y realmente lo que más necesito yo en este tiempo, oiga, no me malentienda, más que la fe, es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios, lo dijo Moisés, si no va, yo no quiero ir. Yo mando un ángel, no, yo no quiero eso, yo quiero que tú estés conmigo. Ahora Jesús nos dijo eso, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué? Entonces nosotros cuando queremos una bendición de Dios, necesitamos una imposición de manos. No sé si me estoy explicando. Oye, sí, pastor, pero hay que ponerla. Sí, pero cuando tú estás en la presencia de Dios y disfrutando la presencia de Dios, gozando de la presencia de Dios, ¿quién te va a estar poniendo manos a ti? Es más bien el que te va a imponer las manos, necesita que tú se las impongas a Él, porque tú estás disfrutando en la presencia de Dios. La fe ha venido a ser como un intermediario ahora. Antes era la presencia de Dios. Ahora la fe ha venido a ser como un intermediario entre Dios y el hombre para que yo pueda tener comunión con Dios. Si yo no tengo fe, no funciono delante de Dios, porque dice que el justo por la fe vivirá. O sea que ahora tenemos que aferrarnos a algo que a veces ni entendemos a veces, y que se nos hace cuesta arriba porque no sabemos si la fe va en la mente o en el corazón. Hay tanto que por descubrir, y resulta que el Señor sigue diciendo, el justo por la fe vivirá. Lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo hacemos? Yo creo que es más fácil vivir en su presencia. Uno se levanta en la presencia y trata de estar en la presencia de Dios todo el día. Y el tiempo que puede durar la noche, estar en la presencia de Dios. Yo no sé si usted sabe de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús le pidió la oración a sus discípulos? ¿Cuánta gente estaba orando por Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? No sé cuánta gente oró por Él. Yo sé que Jesús oró por los demás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a restablecer la presencia de Dios en la vida de los hombres, en la iglesia. Cuando Jesús vino, Dios vino. Y cuando Él vino a la tierra, Él lo llenó todo. La Escritura dice que Cristo vive dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos en la condición de la iglesia de la cual hablé ahora, que es la Odisea, pues Cristo está allá adentro en silencio, sin hacer nada. El Espíritu Santo está quieto, está callado. ¿Qué hace? ¿Qué hace Él allí como muerto? ¿Qué hace como muerto? La primera revelación que tuvo Moisés es la santidad y un principio para que la presencia de Dios esté en la vida tuya y en la vida mía y en la vida de la iglesia, pues es la santidad, porque la Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ver.
Nadie le verá. ¿Qué verá? La presencia, el rostro, la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que quitar de nuestras vidas? ¿Qué debemos quitar? ¿Qué tenemos que borrar para empezar otra vez? Bueno, es que hay unas cosas que yo quiero decir para terminar con esto, ¿verdad? Con esta palabra en esta tarde. Primero, el zapato. Lo que le dijeron a Moisés. Ahora, no es que me voy a quitar los zapatos, pero sí me voy a quitar el concurso de belleza, que hacemos concurso de belleza para escoger a la mujer más bonita de la iglesia. Hacemos concurso de belleza, hacemos desfile, hacemos un Miss Venezuela. Necesitamos que el mundo nos visite y hacemos un buen concurso y le ponemos corona y maquillamos a las mujeres y ellas por el púlpito desfilan. Eso yo lo he visto. La música pagana, la música que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, no le rinde culto al Señor, ni aunque le pongan la letra que le pongan, es una música con sensualidad. Dejar de leer tanto el horóscopo, porque hay creyentes que hasta lo usan. El culto a la personalidad, la idolatría, las burlas, los pleitos, la desnudez, los desfiles de las princesas, como dije ya. Y lo último que por ahí pude ver fue el desfile para escoger a los jóvenes más simpáticos de la iglesia, los galanes de la iglesia. Así que mucha mezcla. La iglesia está mezclada con un montón de mundanalidad. Mucho pueblo confundido, muchos corruptos. Muchos acuden a otras fuentes tratando de tener la presencia de Dios y se hacen muchísimas cosas. Hace rato estaba viendo hasta payasos dentro del culto. Vi culto con Batman, Robin, los super amigos. Todos los pastores estaban tratando de salvar a la gente. ¿Sabe qué? Eso sucede cuando no tenemos la presencia de Dios. Recurrimos a lo que es falso y confundimos a todos los que están ahí abajo. Y cuando confrontamos eso con la Escritura nos damos cuenta que estamos completamente equivocados. Así que la iglesia tiene un pasado que es sobrenatural porque estaba la presencia de Dios con la iglesia. Y debe tener un presente sobrenatural porque el Espíritu de Dios está aquí todavía en medio nuestro. Y si eso es cierto, pues la iglesia tiene un futuro sobrenatural. Usted no puede ir en pos de otra cosa que no sea la presencia. Así que debemos revisar la vida que llevamos. Debemos revisar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de interpretar las Escrituras. Porque la fe que tenemos nosotros en este tiempo es una fe que tiene rostro, tiene presencia. La fe tiene presencia, el rostro de nuestro Dios. Cuando empezamos a entretener a la gente, nosotros, utilizando cualquier método, cualquier programa que utilicemos para entretener a la gente, estamos gritándole a la gente que nos está escuchando que nosotros no tenemos el poder ni la presencia de Dios con nosotros. Así que en ese lugar habrá muchos espectadores. No sé si se habrá dado cuenta que los espectadores van donde hay la unción. Y van y disfrutan un rato del espectáculo y regresan iguales. No hubo cambio ni transformación. Vieron cómo se movía la unción en una reunión y escucharon cómo el hombre de Dios hacía o la mujer y regresan iguales a casa sin cambio y sin transformación. Así que este tiempo no es el tiempo de los espectadores. No es el tiempo de los espectadores. Nos hemos convertido en adictos del mundo. No somos adictos a la droga, no somos adictos al alcohol, no somos adictos a la delincuencia, pero somos adictos del mundo. Nos encanta la cultura del mundo. La palabra ha pasado a un segundo lugar. Ya no nos importa mucho, sino que decimos, a mí me parece que, yo creo que, o no estoy de acuerdo con aquello. Pero cuando confrontamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra vida con la palabra, quedamos completamente desnudos. Y dijo un hombre, ¿dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde me escondo? ¿Para dónde voy? Anoche soñé un poco y mientras soñaba llegué a un lugar donde había muchos jóvenes. Y yo comencé a cantar mi canción en medio de los jóvenes, yo solo. Y comencé a cantar, no que me saqué del jardín. Mi orgullo me sacó del jardín. Esa no fue la otra. Aunque pase el tiempo, sé. Comencé a cantar esa canción, pero no la empecé ahí yo. ¿Qué más viene? La segunda parte de la canción. Tus cuerdas de amor. Ok, allí yo empecé. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Empecé a cantar eso
con todas mis ganas y todo el mundo miraba y de repente vi una mujer que encendió un teléfono y puso esa canción y yo la miré por la canción y de repente los jóvenes empezaron a cantar esa canción y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes son evangélicos acá? ¿Cuántos son cristianos? Y nadie respondió. Yo volví a hacer la pregunta y entonces yo dije, levanten las manos los que son cristianos. Y empezaron a levantar las manos aquel grupo de jóvenes para cantar esa canción, la cantaron y todo. Y yo le dije a la hija mía, ¿será que podemos cantar esa canción esta tarde? Porque posiblemente detrás de esa pantalla ya hay alguien que necesita escuchar, no tanto lo que yo he dicho esta tarde, sino la letra de esa canción. Y posiblemente esa letra de esa canción y la unción puede llegar hasta tu vida y puede resolver alguna situación que tú estés viviendo. Que Dios te bendiga esta tarde. Yo creo que con esto es suficiente. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras,